Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de Matemáticos. Yo soy Alex y el día de hoy quiero invitarlos para que me acompañen a hablar de un tema que atañe a toda la sociedad mexicana. Y esto es de los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 publicado por el INEGI. Pero para entrar en materia, hablemos un poco más de lo que es un censo. En estadística se denomina censo al conteo y recuento de los individuos de una población estadística. Dicha población se define como un conjunto de elementos de referencia sobre el que se realizan las observaciones. Así, el censo de una población estadística consiste básicamente en obtener, cada determinado tiempo, mediciones del total de la población a través de diversas técnicas de conteo, además de aplicar una encuesta de seguimiento. Por otra parte, también se le denomina censo a la información numérica relacionada con vivienda, demografía y actividad económica de una determinada demarcación. Estos son los llamados padrones. La información censal también es utilizada para generar indicadores relacionados con la magnitud, estructura, crecimiento, clasificación de la población, así como de sus particularidades económicas, sociales y culturales. En demografía, la utilidad de los censos radica en que este tipo de estudios arrojan información útil acerca del número de habitantes en una determinada región. También permiten conocer sus condiciones de vida, es decir, de vivienda, de salud, de economía. Evidencian qué hay y qué necesidades tienen o qué características poseen las viviendas en las que habitan los pobladores. Además de ayudar en la asignación presupuestaria de las entidades federativas y los municipios. Sirve también para la asignación del número de representantes legislativos a nivel federal, municipal y estatal. Contribuye a la investigación científica en las ciencias sociales. Y sirve para la comparación de datos a nivel nacional e internacional. Los primeros recuentos de la población se llevaron a cabo con fines fiscales, tal como se descubrió en algunas tablillas de arcilla procedentes de la antigua Babilonia que datan de alrededor de 3.800 años. Los censos también se utilizaron para proceder al reclutamiento militar, y se sabe que antiguas civilizaciones como la hebrea, la china, la egipcia e incluso la griega los llevaron a cabo, aunque no de manera tan regular. Fueron los romanos quienes en el año 5 después de Cristo llevaron un censo completamente en orden para contar a todos los habitantes del imperio. Los censos romanos fueron llevados a cabo por los censores, quien además de ocuparse del conteo de la población, tenían la tarea de salvaguardar la moral pública. De hecho, de allí es donde viene la palabra censura. Suele citarse a Suecia como el país precursor de la recopilación de información sobre sus habitantes, y es que en aquellas latitudes, por ley, la iglesia estaba obligada a llevar un registro de todos los nacimientos, bautizos, muertes y matrimonios de todos los habitantes que estaban dentro de los límites parroquiales. Este tipo de registro estadístico todavía se mantiene en algunos países europeos, como Escandinavia, Finlandia, los Países Bajos y Bélgica. Sin embargo, el primer censo, similar a los censos contemporáneos, se llevó a cabo en Canadá, en la colonia de Nueva Francia, actual provincia de Quebec. Inició en 1665 y concluyó al año siguiente. El aumento de los gobiernos democráticos dio un vuelco a los procesos censales. De hecho, en 1790, en Estados Unidos, se llevó un censo que tenía como único objetivo determinar la representación en el Congreso de acuerdo con la población. Este fue el primer censo en el que se expusieron en público las listas con información recogida. Durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, los censos se extendieron a todo el mundo. Instituciones internacionales como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, instaron a todos los países a que adoptaran un sistema de censos similar, toda vez que se requería la comparabilidad de las mediciones. Dentro de la muy grande lista de criterios recomendados por la ONU para la elaboración de un censo están, por ejemplo, el lugar de residencia, el número de hijos, la edad, el sexo, la situación laboral, lengua materna, origen étnico, también adscripción religiosa, situación laboral, parentesco con otras personas, nivel de estudios, si tu casa tiene piso de concreto, cuántas habitaciones se utilizan para dormir, cuántos baños tienes y un montón de criterios adicionales más. Los censos modernos suelen llevarse a cabo a intervalos de 5 a 10 años. Quedando limitada su frecuencia por lo caro que sale levantar la información y también verificarla. En México, los censos de población y vivienda se llevan a cabo cada 10 años, aunque existen otro tipo de censos, por ejemplo los censos agropecuarios, que si no mal recuerdo tienen frecuencia de cada 4 años. Los cuestionarios, así como las fichas censales, son los instrumentos que se suelen utilizar para el levantamiento de la información en campo. Si bien todos los censos son importantes, los más esperados son los censos de población y vivienda, y es porque sus resultados son la fuente primaria
de insumos para la generación de políticas públicas, además para saber el número de habitantes de nuestro país. Dentro de las principales implicaciones de un censo están la distribución geoespacial de los habitantes de un país. También sirve para la elaboración de marcos muestrales. ¿Qué son estos marcos muestrales? Bueno, constituyen muestras maestras de las cuales se extraen muestras más pequeñas que se utilizan para las encuestas de tipo probabilístico y también para las que no. Sirven también para tener información a varios niveles geográficos de las personas, sus viviendas, su situación económica, etc. Además de generar la base cartográfica para contrastar la información recopilada en campo. Esto permite además la comparabilidad a nivel nacional e internacional de los indicadores estadísticos que provienen de la información censal. Para aquellas personas que quizás vean este video y no estén relacionadas con la información estadística, existen dos tipos de censos. El primero es el censo de hecho o de facto. Este consiste en que al momento de hacer la entrevista censal, se registra al número de personas que están en la vivienda o en el establecimiento, sin importar si residen regularmente ahí o no. El otro tipo de censo, llamado de derecho o de jure, consiste en enumerar a las personas en la vivienda en la que residen habitualmente, ya sea se encuentren o no al momento de la entrevista. Este último proceso censal tiene más complicaciones en campo que el primero. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o sea, el INEGI, es el encargado de llevar a cabo los censos nacionales. Por ejemplo, el Censo Nacional Agropecuario, el Censo Nacional de Población Privada de la Libertad o el Censo de Impartición de Justicia Federal. Aunque, por supuesto, el más conocido, y es aquel en donde nos dan nuestra estampita, es el Censo Nacional de Población y Vivienda. En México, un primer censo fue llevado a cabo durante el Porfiriato, en el año de 1895, aunque con el surgimiento de la Revolución Mexicana, este ejercicio estadístico no se retomó sino hasta 1930. Hace 11 años, es decir, en 2010, se llevó a cabo el penúltimo Censo Nacional de Población y Vivienda. Y este 25 de enero de 2021 se presentaron los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. Y justo de esa información les voy a presentar los datos más relevantes. Actualmente, en este México lindo y querido, habemos 126.014.056 habitantes, de los cuales 51.2 corresponde a mujeres y el restante 48.8% corresponde a hombres. En términos de personas, en México hay 64.540.634 mujeres y 61.476.390 hombres. Según el primer conteo oficial de población en México, llevado a cabo en 1930, existían en aquel entonces 12.7 millones de habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Que para 2020, en donde hay alrededor de 126 millones de personas, la población se incrementó 10 veces más. Eso es increíble y la verdad es que, si nos ponemos a pensar, es un ritmo de crecimiento bastante acelerado. Esta explosión demográfica no puede ser sostenible y es claro porque falta agua, falta comida y faltan empleos. Sin embargo, hay que tener en cuenta esa información porque en realidad es bastante útil. Según los resultados del INEGI, la entidad federativa con más habitantes fue el Estado de México, con alrededor de 17 millones de pobladores. En contraste, Colima tiene poco menos de 1 millón de habitantes. Por último, y para no hacer este conteo más largo, quiero decirles que la edad mediana de la población en México es de 29 años. Para los que no sepan qué es la mediana, les comento. La mediana es una medida de tendencia central que se caracteriza por ser más estable que el promedio, es decir, que se mueve menos ante la presencia de posibles datos atípicos. Y además parte al conjunto de edades exactamente a la mitad. Algo que cabe destacar es que la edad mediana se ha ido recorriendo porque para el año 2000 esta fue de 22 años, en 2010 fue de 26 y tal como ya mencioné, en 2020, según el INEGI, la edad mediana es de 29 años. ¿Qué quiere decir esto? Que la población en México está envejeciendo. Otra forma de pensarlo es que posiblemente no están habiendo tantos nacimientos. Y la entidad federativa más envejecida es ¡tarán!, la Ciudad de México. Y así es como después de decir que en el INEGI la estadística la haces tú, o que en el INEGI contamos todos, es que llegamos al final de este video.
Recuerden que pueden consultar los resultados del censo aquí abajito en la cajita de descripciones. Por último, no olviden dejarnos un comentario. Si el video les gustó, logró entretenerlos, por favor, denos pulgar arriba y compartan el video con sus amigos. Adiós.